¿Sabías que el director de una famosa película de terror abusó de un joven que era visto como una gran promesa del cine? ¿Cómo fue que la fama acabó desbordando a una de las actrices más convocantes de los 2000? ¿Quién fue la primera estrella infantil y qué le sucedió? ¿Es posible la redención luego de atravesar el peor de los infiernos? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Sean bienvenidos al Top de los Niños Famosos, parte 6. Antes de continuar, les recuerdo que pueden ver las 5 partes anteriores que están subidas a este canal por si se perdieron alguna. Les voy a dejar el link aquí debajo para que vayan a verlas. Y si este video sobrepasa los 7000 likes en 24 horas, vamos a hacer una parte 7. Pero tiene que sobrepasar los 7000 likes, así que si están mirando, dejen su like ahora mismo. Y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos y posibles personas que podrían aparecer en este top. Ahora sí, comencemos. Puesto número 3. Nathan Forrest Winters. Monstruos reales en el set de filmación. Aunque el libro se editó en 1986, la primera adaptación de It llegó a las pantallas en 1990. Un año antes de que eso sucediera, una película llamada Clown House vendría a llenar de pesadillas a todos aquellos que no simpatizaban con los payasos. Este film no solo se ganó un lugar como film de culto por su nominación para el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance de 1989. Hoy en día es recordado por un suceso terrible que tuvo lugar en su rodaje. Un suceso que marcaría la vida de Nathan Forrest Winters, un niño que para ese entonces tenía 12 años. Un niño que descubriría que existen cosas peores que los asesinos con exceso de maquillaje. Nathan era descrito como una gran promesa, ya había hecho otros papeles menores y cuando el guión de este slasher llegó hasta las manos de sus padres y su representante, todos estuvieron de acuerdo en que podría significar su postergado salto a la fama. Hay que tener en cuenta que por esos años las películas con asesinos seriales estaban en pleno auge, Jason y Freddy ya habían hecho de las suyas y la gente estaba sedienta por seguir conociendo a más de estos villanos. En Clown House, Nathan interpretaba al impresionable Casey, un chico que siente un miedo intenso por los payasos y recibe el bullying de sus hermanos, que una noche lo llevan a visitar un circo con afán de reírse de él. Ninguno sabía que ese mismo circo se dirigían 3 psicópatas que acababan de escapar de un psiquiátrico. ¿Y cómo terminó todo? Mal, muy mal. La película no se convirtió en icónica, pero puso en el ojo de todos a su director, Víctor Salva, a quien quizás hoy conozcas por haber sido el artífice de otras obras que sí consiguieron su lugar de privilegio en el universo del horror. Entre sus nuevos éxitos, Víctor Salva cuenta con Jeepers Creepers, una película que en el 2001 fue considerada como uno de los emblemas del terror moderno. Salva nació en 1958 y pasó su adolescencia consumiendo cómics y películas que tenían de protagonistas a grotescas criaturas deseosas de destruir ciudades. Fanático de Tiburón y más propenso a vivir en su imaginación que la realidad, Víctor fue echado de su casa tras declararse homosexual. Con destino incierto pero convencido de su pasión, empezó a estudiar cine y más temprano que tarde comenzó a producir ficciones de modo independiente. Tan insistente resultó que uno de sus trabajos llegaría a manos de Francis Ford Coppola, que terminaría invirtiendo unos cuantos billetes en otros trabajos de este artista en ascenso. Como mencionamos antes, Clown House fue un gran hito en la historia de Salva, pero también le significó la cárcel. Es que luego de ser estrenado el film y mientras aún se festejaban las nominaciones conseguidas en Sundance, Nathan acusó a Víctor de abuso. El niño dijo que el director lo había ultrajado entre escena y escena, cuando habían quedado solos en el set. También aseguró que el hombre había grabado el cruel y violento momento. La justicia no tardó en intervenir y la confesión no se hizo esperar. Víctor se declaró culpable y también asumió tener material condicionado protagonizado por menores. Mientras el juicio se llevaba a cabo, surgieron nuevas víctimas y el director fue condenado a 3 años de cárcel, de los que cumplió apenas 15 meses. Salió de prisión con 30 años e inscrito en una lista de depredadores peligrosos. Nathan y su familia no quedarían conformes con el rumbo de los acontecimientos y por eso repetirían sin éxito las denuncias. El escándalo tuvo poca repercusión pública y el nombre de Víctor desapareció de la agenda de las grandes productoras tan abruptamente como había aparecido, al menos por un tiempo. Se supone que Víctor vivió unos cuantos meses haciendo uso de la ayuda que Coppola le había brindado en sus primeros años. Más tarde volvería a encontrar trabajo, también en el mundo del entretenimiento.
y no cualquier trabajo. En 1995, Salva estuvo en el detrás de escena de Pounded, una película financiada por Disney. Allí, a pesar de tenerlo prohibido, el hombre volvió a trabajar junto a menores de edad. Nathan hizo lo posible por boicotear el film, pero sus intentos fueron mayormente ocultados por la empresa del Gran Ratón. Víctor volvió a escapar de los reflectores y siguió con su carrera. Realizó 7 largometrajes desde entonces, siendo el último de ellos Jeepers Creepers 3 en el 2017. Nunca habla de su pasado. Quien sí sigue recordando lo que sucedió es quien se llevó la peor parte de todo este asunto. El ex niño actor, hoy con casi 50 años, sigue contando su experiencia y da charlas orientadas a demostrarle a otras víctimas de abusos que es posible superar ciertos traumas, aunque los mismos nunca dejen de perseguirnos. Menciona también sentirse orgulloso por ser parte de la solución para algo tan grave y está decidido a que los testimonios de los menores tengan más y más valor en el sistema judicial. Un sistema judicial que, dicho sea de paso, no fue justo con él. Según las estadísticas que muchas veces Nathan expone, cada 98 segundos un estadounidense es agredido sexualmente. Cada 8 minutos esa víctima es un niño. Mientras tanto, solo 6 de cada 1000 perpetradores son condenados. Nathan quizás haya visto truncada su carrera en el mundo del cine, pero es sin duda y a su modo una especie de héroe que logró sobrevivir al peor monstruo de todos, el propio ser humano. En camino de una redención similar se encuentra la protagonista de nuestro siguiente puesto en el top, una mujer que no ha dejado de ser acosada con el paso de los años. Puesto número 2. Lindsay Lohan. Cuando ser el centro de atención puede matarte. Donata Dina era bailarina y muy disciplinada. Había conseguido cierto prestigio con su labor, pero siempre había quedado insatisfecha. Sentía que el mundo la había traicionado. Michael Lohan tuvo varios empleos, entre ellos el de ejercer como banquero de Wall Street. Poseía ambición y cierto radar para detectar los negocios, pero también tenía un imán para los problemas con la ley. La pareja siempre sufrió altibajos, pero en julio de 1986 se convirtieron por primera vez en padres y por unos meses creyeron que podrían armar una familia feliz. Aquello estaría lejos de suceder, pero claro, ellos no lo sabían. La niña recién llegada al mundo se llamaba Lindsay y sobre ella ambos adultos volcaron muchos de sus intereses. Donata no tardó en incluirla en el mundo del espectáculo, inculcándole rutinas estrictas desde muy pequeña. Michael se enfocó en cómo hacer un posible negocio con aquello. Así fue como a los 3 años Lindsay Lohan comenzó una carrera meteórica que le haría transitar la nada despreciable cantidad de 100 publicidades para televisión. Eso sin mencionar sus roles como modelo en revistas o material visual que luego terminaba empapelando toda la ciudad. Para 1996 ya todos habían visto su rostro al menos una vez, y por si acaso alguien se había perdido la experiencia, fue en ese año cuando comenzó a trabajar en una serie. Este sería su primer paso en el mundo de la ficción, y luego ya no se detendría. Tan solo 2 años después, con apenas 12 años, estaba protagonizando una película que hoy día sigue siendo considerada como una joya generacional, Juego de Gemelas. Hasta ese momento Lindsay disfrutaba de cursar ciencias en el secundario, también disfrutaba de las fiestas y de salir con sus amigos. Con el encumbramiento definitivo vino la certeza de que ya no podría formar parte de ese mundo. La fama había llegado y con ella las obligaciones, muchas y ridículas obligaciones. Su vida se convirtió en viajar con adultos, dar entrevistas a adultos, cerrar contratos con otros adultos. Al principio todo tenía su cuota de diversión. Las películas se sucedían una tras otras y en los sets todos eran amigables con ella. Pero luego de estar más de 12 horas grabando, todo empezaba a verse un tanto gris. Para demostrarle que estaban dispuestos a cumplir sus caprichos, quienes la asistían la animaron a que explorara su faceta de cantante. Así que luego de los rodajes tenía que correr a los estudios. De la noche a la mañana y sin verlo venir, para principios de los 2000, Lindsay se convirtió en una de las actrices más taquilleras y mejores pagadas de Hollywood. ¿Qué significaba esto? Que la sonrisa de la joven valía oro, y los periodistas lo sabían. Con ansias de dar con un jugoso botín, todos la perseguían, buscando alguna novedad o escándalo, y no tardaron en encontrarlo. Lindsay comenzó una conflictiva relación con las drogas, y no tardó en perderse en una espiral de autodestrucción. Cuando en 2007 fue detenida por manejar ebria, al morbo se le sumó la preocupación. ¿Y si no se trataba solo de una joven rebelde con intenciones de llamar la atención o evadirse un poco de la realidad? ¿Y si Lindsay no salía viva de aquel mal trago? La odisea de los centros de rehabilitación comenzó por esa época.
La chica empezó a entrar y salir de sitios que pretendían aliviar sus adicciones, mientras en los programas de mayor rating se especulaba sobre su vida privada, las enfermedades que tendría y los millones que estaría perdiendo. Todos eran carroñeros que parecían disfrutar del ocaso de esa niña dorada. Sin embargo, la niña dorada no se rindió y por cada ataque de la prensa redobló la apuesta. Así, mientras la acusaban de promiscua, ella enarboló la bandera de la libre sexualidad. Mientras la atosigaban con discursos moralistas, ella se reía y les recordaba que solo era una actriz, que no había llegado a los 25 años todavía y que el error era de ellos por seguir haciéndola ocupar primeras planas. De alguna manera la chica seguía encontrando el modo de superponerse, pero el golpe que la terminó derribando no vino del exterior, sino desde dentro. Sus padres se separaron y convirtieron el asunto en gasolina para los medios más amarillistas. Michael, acusado de varios delitos y agresión, pagó las deudas con su abogado vendiendo conversaciones que tenía con su hija. Dina, por su parte, se encargaba de avisar a los periodistas cuando iba a visitar a Lindsay. No quería perderse la chance de ser fotografiada. ¿Y cómo escapó la chica de todo esto? Bueno, lo más rápido que pudo. Nuevas órdenes de arresto no se hicieron esperar y en determinado momento la justicia decidió que era hora de poner un freno al raid incontrolable que se había apoderado de la joven. Lindsay fue condenada a pasar 10 días de prisión a modo ejemplificador. Luego le hicieron realizar tareas comunitarias en la morgue y allí su vida cambiaría. Lindsay terminaría siendo quien le puso una bolsa mortuoria al cadáver de Whitney Houston luego de que la mujer muriera. Se supone, de una sobredosis. La experiencia la hizo meditar sobre la fragilidad de su existir y sus malas decisiones. Y se encarriló, al menos por una temporada. En 2013 alguien filtró una lista que supuestamente había sido escrita por la actriz. La misma mencionaba a todos los famosos con los que se había acostado. El asunto fue un rotundo revuelo que no solo le hizo daño a su persona, sino que a muchos de los mencionados en esos renglones. Actores como Justin Timberlake, James Franco, Joaquin Phoenix, Zac Efron, Heath Ledger y Colin Farrell. Siguieron las películas con críticas ambivalentes, en el medio de un amor con el hijo de un magnate ruso que la golpeó en público y de quien se divorciaría 10 días después, y una serie de reality shows que más temprano que tarde fueron cancelados por falta de audiencia. Uno de los mismos la mostraba administrando los 3 clubes de playa que abrió en Grecia entre 2016 y 2018. Por esos años la mujer, de ya 32 años, volvió a firmar con una discográfica y para 2020 regresó a la música luego de más de una década de inactividad en el área. También regresó al cine. De a poco recuperó cada uno de esos espacios que alguna vez había disfrutado, pero que le habían sido arrebatados. Ya menos expuesta, inició una relación con un economista y con él tuvo a su primer hijo en 2023. Ahora Lindsay se muestra más madura, enfocada en el futuro y ya sin ánimos de dejar que los más inescrupulosos la usen para llenar sus bolsillos. A pesar de su juventud y de que tiene toda una carrera por delante, se trata de toda una leyenda. Y si hablamos de leyendas, es imposible ignorar a la que sería la primera niña estrella de Hollywood. ¿Cómo, no la conocen? Bueno, les voy a contar un poco su historia. Puesto número 1. Shirley Temple, la niña actriz que ya no quiso actuar. Gertrude Temple ya había sido madre, pero no de una niña, y eso era algo que le quitaba el sueño. En determinado momento, alguien le dijo que si su marido se sacaba las amígdalas, su próximo embarazo sería de una bebé. La mujer obligó a su marido a que se hiciera la correspondiente operación, y si bien luego se comprobaría que aquello no tenía un fundamento científico, Gertrude tuvo suerte, y esta vez fue madre de una pequeña, a la que bautizó Shirley Jane Temple. Shirley llegó al mundo el 23 de abril de 1928, y no pasaría mucho hasta que toda la sociedad del momento supiera de ella. Y es que había varias razones por las que Gertrude quería una hija mujer, y la primera de ellas era que deseaba vengar su frustrado deseo de ser reconocida. Ella había intentado triunfar en el mundo del espectáculo, pero paulatinamente todas las puertas se le habían ido cerrando. Veía en su hija la posibilidad de una segunda chance. Quería que su nombre volviera a estar presente en la agenda de los hombres más poderosos, y tal fue su empeño que lo conseguiría en tiempo récord. Antes de cumplir los 3 años, Shirley ya se había iniciado en el claqué, el tango y la rumba. Cuando le preguntaban a Gertrude sobre los gustos de la niña por estas danzas, la mujer solía decir que todo se debía a que durante el embarazo ella misma había escuchado todo tipo de música. Los agentes de actores llegaron rápido a su puerta y un día, mientras se divertía en su habitación ajena a lo que pasaba, el destino de Shirley se selló.
Luego de que sus padres firmaran las autorizaciones pertinentes, la niña se vio condenada a pasar los días venideros en set de rodajes. Allí, a sabiendas de que era menor y no se podía grabar mucho tiempo con ella, la presionaron de modo constante para que no existiera en su mente el concepto de error. Repetir una toma o una foto era sinónimo de perder tiempo, y nadie quería eso sin importar si su bienestar estaba comprometido. Gertrude no solo no intercedió por su hija, sino que la miró a los ojos y fue clara. Tenía que hacer todo lo que indicaran los productores, siempre, sin quejarse. Pero las torturas no se limitaban a los momentos en los que las cámaras se encendían. En su hogar, Shirley era mantenida despierta hasta altas horas de la madrugada. La obligaban a memorizarse sus líneas y las de sus compañeros, por si acaso. También debía hacerse siempre el mismo peinado, repleto de bucles. Con solo 4 años, la niña se encargó de sacar a Fox de la ruina, consiguió premios honoríficos y se convirtió en la mimada por los más talentosos. Se convirtió además en una máquina de generar ingresos. Los padres de otros niños querían que sus criaturas vistieran como ella, se peinaran como ella, hablaran como ella. Por eso se vendían infinidad de cosas con su nombre, desde calcetines a muñecas, libros y un extenso etcétera. Shirley era la cara inocente y esperanzadora de una sociedad que venía golpeada, para finales de los 30, por algunas crisis. Sin embargo, y aunque nadie lo sabía, su interior era una especie de torbellino de tristezas. A pesar de que recibía 150 cartas por día de sus fanáticos, se sentía sola. A pesar de recibir en su cumpleaños más de 150.000 regalos, se sentía poco afortunada. Cuando pasaba por una plaza y podía ver otros niños jugando, sonreía. Sonreía de un modo que nadie jamás había visto. Era su sonrisa real, no la sonrisa que se dibujaba en ella con la orden de acción. Para los 11 años ya era no solo una veterana de la industria, sino que empezó a desgastarse como emblema. Muy de a poco la fueron suplantando por otros niños y la Fox, que tanto le debía, decidió darle la espalda y olvidarse de ella para siempre. ¿Cómo se lo tomó la niña? ¿Acaso lloró? ¿Se puso triste? Bueno, todo lo contrario. Cuando por fin le contaron que iba a tener una vida normal, que iba a poder ir a la escuela y hacer amigos, se puso muy feliz. Con los años tendría un par de momentos malos. Descubriría que la Fox y su madre le habían mentido con su edad para que pareciera más chica. Descubrió que su padre había perdido casi todos sus ahorros y tuvo su primer matrimonio, lleno de dolor. Pero luego, ya lejos de los reflectores, encontró un nuevo universo que explorar, el de la política. Con 22 años conoció y se enamoró de su segundo marido, un oficial de la Marina con el que tendría 2 hijos y con el que se instalaría en California. Abocada a ver el mundo que la rodeaba con una nueva perspectiva, se convirtió en una acérrima republicana y Nixon la nombró delegada de las Naciones Unidas. Para mediados de los 70 fue embajadora en Ghana y más tarde se convirtió en la primera mujer jefa de protocolo de la Casa Blanca. Desde 1989 a 1992 fue embajadora en Checoslovaquia. Y tras descubrirse su cáncer de mama, fue una de las primeras voces públicas en hablar de estas problemáticas. Shirley murió en 2014, 9 años después que su marido. Al momento de despedirse de este mundo, no era una celebridad y sus días en la cumbre de Hollywood ya eran parte de la prehistoria, algo que sin lugar a dudas la llenó de orgullo. Sin embargo, quien aún no pudo escapar de las garras de la fama es quien ocupa hoy nuestro bonus track. Un artista visual devenida en diseñadora de joyas y un veterano de la guerra de Vietnam devenido en payaso de rodeo y adicto a la heroína, tuvieron un hijo el 11 de junio de 1986. Al mismo lo bautizarían como Shia LaBeouf. Shia, de grande, diría que sus progenitores eran gente extraña, que le dieron mucho amor, pero quizás lo dejaron solo en momentos claves de su existir, sobre todo luego de que se separaran. Shia contaba con 5 años cuando ocurrió tal cosa, y lo primero que sintió al enterarse del nuevo panorama fue una enorme culpa. Librado su suerte y creyéndose la razón por la que su hogar se había destruido de la noche a la mañana, el pequeño se dedicó a recorrer las calles. Allí, en oscuras esquinas y sospechosos antros, empezó a sentir una imparable admiración por los artistas que se animaban a decir cualquier cosa frente al público. Así fue como con tan solo 10 años terminó presentando su propio show de stand-up frente a borrachines locales. Esto le significó unas cuantas monedas y el niño llegó a una pronta aunque ilusa conclusión.
Si lograba juntar mucho dinero, tarde o temprano sus padres estarían juntos de nuevo y el mundo volvería a brillar. Dispuesto a convertirse en el mejor, se hizo pasar por su propio manager y no tardó en conseguir más y más presentaciones en clubes nocturnos, a pesar de que era un menor. Cuando las contrataciones fueron lo suficientemente buenas, el pequeño Shia siguió un consejo que había escuchado por ahí: uno debe invertir en sí mismo. Sin perder tiempo, tomó las páginas amarillas y consiguió un agente. Lo que siguió sucedió a la velocidad de la luz. Comenzó a ser conocido entre las audiencias juveniles después de interpretar a Louis Stevens en el programa semanal de Disney, Even Stevens. Su padre, que en ese entonces salía de rehabilitación, hizo el papel de su padre en el set y eso sirvió para acercarlos. No tanto como el chico deseaba, pero sí lo suficiente. A diferencia de lo que sucede con muchos niños actores, Shia sí vio a una real familia en el set, y si bien sintió de adulto que había quemado etapas, del mismo modo siempre valoró haber podido formar parte de shows en los que lo malcriaban y se fijaban en él. Antes de cumplir los 20 años ya había aparecido en The Tonight Show y siguió siendo la promesa de Disney. El resto es historia. Llegarían papeles en hitos como Yo Robot o Constantine. El joven sabía lucirse, y tanto que terminaría accediendo a un rol que le transformaría la vida: Transformer. El salto a la popularidad fue notorio, pero también se hicieron notorios sus excesos. El 27 de julio de 2008, aproximadamente a las 3, el joven estuvo involucrado en un accidente automovilístico en la intersección de la avenida La Brea y avenida Fontaine, en Los Ángeles. Sufrió graves lesiones y muchos supusieron que esto le serviría de escarmiento para no volver a manejar en estado de ebriedad. Lo felicitaron por su participación en la saga de Indiana Jones y le auspiciaron un sinfín de futuros premios. Pero las polémicas no se detuvieron. En 2013, Shia estrenó un cortometraje de su autoría y pronto los internautas pudieron ver que él mismo era una burda copia de un cómic de Dan Clowns, creador de Ghost World. Las acusaciones de plagio cayeron sobre él e incluso enfrentó juicios. Con la imagen algo dañada, tuvo el desacierto de aparecer en algunos videoclips que le jugaron en contra. En uno se lo veía encerrado con una niña en una jaula, en otro hacía de un caníbal. Nuevamente ojos acusadores se posaron sobre él, que aparecía una y otra vez en las noticias por no saber manejar su ira. En una entrevista brindada en 2018, dijo que todo el odio que había en su interior estaba ligado a que de pequeño había sido testigo de un abuso que había sufrido su madre. Creía que ese instinto autodestructivo que a veces se apoderaba de él tenía que ver con años y años de ocultar sus verdaderas emociones. Las rehabilitaciones se hicieron más y más constantes y para muchos se convirtió en un problema trabajar con él. Las llamadas, lisa y llanamente, dejaron de llegar. A sabiendas de que se había ganado el desprecio de muchos colegas, Shia comenzó su camino de redención escribiendo y protagonizando una película dramática basada en la dolorosa y compleja relación con su progenitor. Cuando parecía que estaba ganándose nuevamente la confianza del entorno, en diciembre de 2020, la cantante Talia de Brett Barnett presentó una demanda contra él, alegando abuso físico, emocional y mental durante su relación. Shia se hizo responsable de las acusaciones y mencionó estar haciendo terapia para aprender a cambiar sus malos hábitos. En 2023, el hombre sorprendió a todos cuando anunció que había abrazado la fe católica, pero no solo eso, sino que estaba dispuesto a convertirse en diácono, es decir, una especie de clérigo. Su interés por esta religión habría surgido durante el rodaje de la película biográfica Padre Pío, que sigue la historia de un sacerdote que experimentó los estigmas de Jesucristo. Shia mencionó que Mel Gibson lo ayudó a encaminarse en este nuevo rumbo y tiene mucho que ver en su reciente crecimiento espiritual. ¿Qué le espera en el futuro al actor? ¿Abandonará las tablas para dedicar su vida a la religión? ¿Logrará sanar tarde o temprano sus heridas, esas que llevan abiertas desde su más tierna infancia? Hasta que las respuestas lleguen, la industria del entretenimiento seguirá reclutando niños, muchas veces provenientes de hogares disfuncionales. ¿Con qué fin? Hacerles tocar el cielo con las manos, para luego descartarlos y empujarlos al más horrendo de los infiernos.